Ahora sí, ahora que sí que sí. De esta forma, amigos y amigas, estamos iniciando un programa que quiere abrir las puertas del conocimiento de la información social, económica y política de nuestra comuna Puerto y también de nuestra gran región del Biobío. Saludamos de esta forma a... Saludamos a Tito Gutiérrez. Hola, hola. Rogelio Galindo, por supuesto. Mariano Rivas. En su programa, juntos los tres vamos a construir ciudadanía al instante. Después de un buen tiempo, ¿no es cierto? Casi un año creo, o quizá un poco menos, estamos de nuevo aquí los tres para poder compartir, discutir, sugerir, opinar y construir, digamos, ciudadanía, que eso se trata, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto de todo esto nuestros aportes son significativos para construir una ciudadanía que está bastante activa durante estos meses. Yo recuerdo cuando se planteó el nombre, voy a empezar por ese lado, que cuando uno iba al cine, en los años, muchos años atrás, salía de repente, entre que comenzaba la película, decía, el mundo al instante. Es como la interrupción que vamos a hacer en su diario vivir, dando información que a usted le puede interesar, por supuesto también aclarar las dudas que usted nos pueda escribir al correo de Radio Echegoyen sobre lo que está pasando. Por ejemplo, don Tito Gutiérrez nos va a empezar a ilustrar con lo que ha ocurrido en esta última semana, para comenzar. Bueno, no solamente esta última semana, yo creo que ayer, el sábado y domingo tuvimos la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, Junta Nacional que estuvo bastante movida, en el sentido de que, bueno, primero la inauguró la Presidenta de la República, la cual fue recibida con grandes aplausos por la concurrencia, y posterior a la ida de la Presidenta se entró en debate, y después se eligieron 18 miembros del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, de las cuales 12 fueron de la tendencia de la actual directiva, que fue una suma entre el presidente nacional de la Democracia Cristiana y Gutemer Martínez, que volvió con un discurso más o menos de 50 minutos, muy largo, que incluso fue criticado por lo largo, muy duro con respecto a sus aliados de la nueva mayoría, y que después era el candidato de este sector para lograr la primera mayoría de la Junta, cosa que no se logró porque la primera mayoría la tuvo la senadora Proboste. Y también decirte que, bueno, 12 consejeros eligió esta dupla Martínez, el apellido del presidente nacional, Ignacio Walker, y 6 eligió la tendencia donde está el senador Pizarro, Yanna Proboste, y el sector más chascón, digamos, de la democracia cristiana. Así que fue, como digo, muy movida, y se espera, digamos, que eso se exprese en la relación que va a tener la democracia cristiana con el gobierno, a pesar de que yo después en la noche vi la entrevista en Tolerancia Cero al presidente nacional de la ADC y ratificó, digamos, cosas que son como normales, digamos, de que ellos están por apoyar al gobierno de principio a fin, de que están por apoyar el programa, de que tienen, digamos, algunas cosas que todavía no están, que el programa eran como, por ejemplo, con respecto a un tema, con respecto al tema de la reforma tributaria, eran como 5 páginas del programa, pero que al entregarse el programa al Congreso son 115 páginas. Entonces, claro, indudablemente que tienen opinión, según ellos, tienen opinión con respecto a las cosas que están entre medio, digamos. Pero no me pareció nada terrible, digamos. Yo creo de que se ha amplificado mucho la cosa de la EC, en el sentido de que están, o bien los medios tratan de buscar una EC fuera o romper, digamos, la nueva mayoría, o tener una EC como contraria, digamos, al gobierno, cosa que yo creo que no se logra. Bueno, el Tito ha entrado de lleno también, ya, ¿no es cierto?, ya en el terreno político propiamente tal, de lo que hemos vivido durante estos casi ya, ¿cuántos? 150 días de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Ya han habido varios temas, ¿no es cierto? Uno, el corazón de todos los temas parece ser que es la famosa ya reforma tributaria. Reforma tributaria que, ¿no es cierto?, va de la mano con la reforma educacional y con otras reformas.
y fundamentalmente porque se busca, ¿no es cierto?, a través de la reforma que ingresen 8.200 millones de dólares durante estos 4 o 5 años en que se va a ir implementando. Y para eso hay, ¿no es cierto?, una serie de modificaciones desde los impuestos personales, desde la empresa, etcétera, etcétera. Pero da la impresión de que uno de los aspectos importantes de esta reforma, que es la reforma de la educación, ha estado, para usarlo así un término bien chileno, patinando un poco, ¿ah? Ya sea porque el ministro Nicolás Exaguirre ha dicho algunas cosas, luego ha dicho otras cosas, a todo el mundo parece que se reunió con mucha gente y a todo el mundo le ha dicho algunas cosas, pero da la impresión de que por algún momento hemos estado en una situación bien compleja respecto a su cartera, respecto a lo que él en el fondo quiere, y respecto a que, y aquí lo calzo con lo que dice con la democracia cristiana, también en este fin de semana, uno de sus analistas bien antiguos, que fue ministro, fue embajador de Chile en Estados Unidos, ya me voy a acordar el nombre, pero planteaba, digamos, de que en el fondo esto de haber planteado todo alguna vez no sería a lo mejor un error del gobierno haber dicho vamos a hacer esto, vamos a hacer todo esto, hasta aquí, y todo fue muy rápido, y por lo tanto cada uno, tal como dice el Tito, la reforma tributaria requiere un análisis mayor. En la Cámara de Diputados parece que ni se leyó, pasó rápido, se aprobó, pero en los senadores, donde están representados se supone los estamentos importantes del país, digamos, y hay más detención, en fin, y ahí se fueron dando cuenta que la cosa no era tan rápida, que había que desmenuzarla, hay que leerla, que hay un acuerdo ahí de la Comisión de Hacienda del Senado. Entonces, por lo tanto, yo creo que toda esta cosa nos lleva a pensar hoy día y que han habido también bastantes diferencias. La DC piensa una cosa sobre la educación, sobre la tributaria, el otro piensa otra cosa. Entonces da la impresión de que estamos en una situación que ha sido bien interesante políticamente, pero agitadamente se han vivido estos meses. Agitado. Lo importante es que se está avanzando. Yo creo, por lo menos en la idea de legislar, que hay un principio de acuerdo respecto a eso. Ahora, lo malo que se ha ido dando en el tiempo es que es como ¿cómo se llama? La partida del caballo inglés. Se va desinflando. Pero yo creo que la máxima desilusión que hoy día se ve es que no se está haciendo abierto a la comunidad. Yo creo que va a faltar el paso. Ya los partidos políticos se centraron en una idea, no la establecieron del modo bien. ¿Por qué? Porque si la democracia se está desinflando es porque algún interés le está tocando en contra. Y lamentablemente cuando se van a tratar de poner de acuerdo entre todos, a alguien le va a afectar benéfica o negativamente. Y en ese aspecto lo que ve la comunidad es que alguien está protegiendo sus propios intereses, por eso están por un lado que sí, tal vez no, arreglémoslo aquí, pongamos... El cuento yo creo que se da cuando inicialmente se dice se va a hacer esto para beneficiar a este grupo social, perfecto, ese grupo social quedó bien, pero cuando se empieza a cambiar la torta, decir, miren, en realidad no era de frambuesa, sino que vamos a meterle frutilla y un poco de manzana confitada entre medio, que es más rica, pero no es lo que usted me ofreció. Y esa es la demanda que hoy día vemos todavía de los grupos sociales importantes que tiene que ver con todo lo de la educación. Se ha dicho de alguna manera que se va a buscar una educación gratuita y de calidad para todos. Ahora, el financiamiento de eso es a través de una reforma que va a afectar, en general no va a afectar a todos, porque por un lado se dice que no va a afectar a la clase media, pero sí nos afecta, porque se afecta al productor, al que fabrica un producto, que compra el otro, los impuestos se van siempre a traspasar. Entonces siempre somos afectados. La diferencia es que si a mí me queda... vamos a poner en el caso hipotético que alguien me lo comentaba, si me cuesta la mensualidad de la universidad 250.000 pesos mensuales, y yo voy a tener la posibilidad de que si yo con mi impuesto rebajo eso, finalmente me va a rebotar que yo no voy a tener que pagar los 250.000. Ahora, da la impresión, Mariano Tito, que parece que hubo un sesgo a lo mejor ideológico en esto, porque yo escuché, hubo gente que se inquietó que poco más que venía la reforma de educación, o viene la reforma educacional, y poco más que va a avasallar, le van a quitar los colegios, los subvencionados, etcétera, etcétera, cuando en realidad eso está todavía por verse, se están discutiendo, incluso se están analizando desde el punto de vista comparativo experiencia. Por ejemplo, hay experiencia holandesa, de Finlandia, donde existe digamos la educación subvencionada, pero más bien fiscalizada o supervisada por el Estado.
Entonces como que se mezcló mucho esas cosas, se mezcló también que venía un gobierno que iba a pasar la retroexcavadora, ¿no es cierto? Y que todo lo que se había hecho antes, además, era horrible, malo. Y ahí que la nueva mayoría era como un salto diferente y que la nueva mayoría refundaba todo lo de manera distinta. Y yo creo que, mi opinión personal es que no, porque yo creo que los gobiernos anteriores, los gobiernos de la concertación hicieron cosas bastante buenas, notables en el desarrollo del país y otras cosas bastante malas y muy malas. Pero eso no quiere decir, digamos, que esta nueva mayoría venga a refundar todo. Entonces, por eso se fue como agitando el ambiente y de repente nos encontramos tampoco sin espaldas, yo diría un gobierno sin espaldas como para poder defender más estas grandes reformas que pueden transformar el país. O sea, no hubo una salida a la calle. Sale la derecha a la calle a hablar en contra de la reforma, pero no sale la nueva mayoría a la calle a defender la reforma de educación, los impactos que tú dices que van a tener. Por ejemplo, decirle al señor de la clase media, mire, a lo mejor usted hoy día está pagando una cantidad de dinero en su colegio subvencionado, pero con la reforma que va a ser, ¿no es cierto?, fin al lucro, fin al copago, fin a la selección, educación gratuita y de calidad, usted ya no va a pagar más ese dinero. Su hijo se va a educar gratis en su país. ¿Te fijas? Pero esas cosas como que parece que no se explican. Mira, a mí me queda dando vuelta esto del tema de la clase media, porque yo creo que al final prácticamente clase obrera, como nosotros o trabajadores, quedan casi nada, porque todo el mundo se siente de clase media. Yo creo que, a mi juicio, la clase media son, a mi juicio, desde los pequeños empresarios para arriba, digamos. Yo me auto designo como un trabajador. Yo no me considero la clase media. Te lo digo sinceramente, porque esto de la clase media, mira, cuando nosotros estábamos en política en los tiempos del 70-73 no hablábamos de clase media, hablábamos de capas medias, porque las clases eran la clase dominante y la clase dominada, y los que estaban en medio eran capas, no tenían contradicciones sociales. Entonces, eso de las clases medias, oye, a mí me da risa de repente, porque todo el mundo se siente clase media hoy día, ¿no? O sea, prácticamente no tenemos trabajadores en este país. Bueno, pero eso lo digo a raíz de lo que tú dijiste. Es un análisis sociológico. Sí, en realidad, pero es que si buscamos el estándar hay unos parámetros que indican ingresos, sí, estudios, que tiene que ver un poco con eso más que... A mí me quedó grabado una vez un sociólogo chileno muy famoso, que el Tito también lo ubica, que se llama Manuel Antonio Garretón, que dijo que en Chile nunca iba a haber una revolución. ¿Por qué? Porque nunca la clase media ha hecho una revolución en ninguna parte del mundo. Mira lo que dijo, ¿viste? Por eso me quedó dando vuelta a partir de ahí, hace muchos años, que efectivamente entonces Chile tiene un soporte mesocrático de clase media. Existe gente que se siente de clase media, digamos, que no se siente ni pobre ni rico, pero con gran esfuerzo tiene a su hijo en los colegios, te fijas, endeudado, en fin, pero vive una situación que es distinta, porque además la categoría, Tito, de trabajador ya fue ha sido yendo superada, la categoría obrero me refiero. Hoy día hay muchos empleados de servicio, una gran cantidad, y gente que tiene empresas, pymes, pequeñas, medianas. El otro día estaba leyendo que hoy día ya se está hablando de la MIPYME. O sea, gente que ya tiene empresas muy, muy pequeñas, porque la pyme son, ¿cuánto? Como 48 trabajadores. Hay gente que tiene menos de los 48, ¿te fijas? Entonces, hoy día estamos en una sociedad del conocimiento más virtual. Claro, y en ese aspecto, Tito, o sea, hay un concepto, incluso antes todavía se hablaba del proletariado, del obrero, el jornal, bueno, todavía existe el jornal de la construcción, se divide, sí, maestro, primera, segunda, jornal, pero hoy en día en el concepto de clase media en general es toda aquella familia que su poder adquisitivo le permite un estándar mayor a la pobreza. Claro, claro. Sin decir que son ricos. O sea, alguna familia que el trabajador tenga un sueldo superior al mínimo, y generalmente que son los sueldos de los dos cónyuges. O sea, cuando hay, digamos, familia que está la pareja. Entonces, sí, y luego de ahí para abajo son los restos de pobreza. Además que este país tiende a acunar la pobreza en el sentido práctico de la subvención, de los bonos, porque sí, bonos, porque no. Entonces tenemos, ahí además hay un mal análisis de la pobreza, porque aquella persona que tiene un trabajo y que está en un programa social está considerado pobre. Sí. Pero está dentro del rango de pobreza. ¿Pero por qué? Porque está en el Chile Solidario, está, por nombrar alguno, digamos. Y además, pero el crecimiento también, venido, Tito, del sector de la vivienda, por ejemplo, fueron creciendo. Hoy día, si uno se da una vuelta por toda de la región o por la zona, se da cuenta que hay una serie de condominios, jardines, no sé cómo se llaman los nuevos condominios habitacionales, donde existe un nuevo sector, diríamos, por llamarlo medio,
de gente que no necesariamente viene de sectores de trabajadores. A lo mejor tiene raíces en familias de trabajadores, pero que hoy día fueron adquiriendo otro nivel de consumo, en base a deuda, lo que sea, pero igual tienen otro pasar, diríamos, en la vida. Y eso también se siente en clase media. ¿Te acuerdas hace un par de años atrás con el famoso Faunde que salía en la televisión? ¿Te acuerdas que había un spot donde había un caballero que... El maestro Faunde. Y el maestro Faunde había accedido a otro nivel, po. Y eso incluso era avalado por análisis sociológico como Eugenio Tirón y otros más. No, mira, yo no quiero entrar más en discusión sobre este tema, pero a mí lo que me molesta un poco de repente el arribismo que se da con respecto a mucha gente Eso. de que gana un sueldo básico que por arribismo trata de mostrar de que es de clase media. ¿Entendí? No, eso sí. Y entonces, y ahí todo el mundo se mete, o sea, todos son clase media. Entonces, y no hay un reconocimiento. Para mi gusto, una persona de clase media es que tiene algún medio de producción, es propio de algún medio de producción, ya sea en el campo, en la ciudad, y por lo tanto a eso hace usufructo de ese medio de producción. A lo mejor nuestro director es de clase media. Puede ser, ¿no? Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser, ¿viste? Un hombre que tiene ciertos recursos, ha ido escalando. Sí, creo que en el árbol puso una escalera y... Oye, yo quiero hacer una consulta. Quiero agregar un dato, más o menos la pobreza dura, que se habla sobre el 25%, y luego el 10% más rico, o sea, nos queda un 65%, si mi matemática no es tan mala, que equivale a la clase media. Por eso el rango de la variable, digamos, es muy alto. Tiene razón que hay hoy día, por ejemplo, consultoras como Adimar y otros miden de acuerdo al ingreso. Por ejemplo, dicen, no sé, pues desde los 500.000 y tanto, ya eso sería para arriba un sector medio. Y después incluso algunos le ponen letras, ¿te has fijado? El grupo A, AB, sí. ABC1, C2, C3, D. Entonces eso para ir ejemplificando, pero son como más bien estudios del marketing. Es que yo me quería quedar, no quería dejar por alto lo que había dicho Tito respecto a la Junta de la ADC. Que a mí me llamó la atención, bueno, yo creo que primero la claridad de la presidenta para plantear los temas, pero a mí me da la impresión, con el respeto que me merecen algunos amigos demócratas cristianos, en fin, que conozco varios, que siempre la ADC está como dando un puntapié como distinto. Porque aquí hay un programa que se comprometió, ¿no es cierto?, a cumplir con la presidenta Michelle Bachelet. Y este programa de la nueva mayoría, todos lo sabían cómo es. El programa se distribuyó, se dialogó, se conversó, etcétera. Después venían los bemoles. Pero entonces yo de repente tengo la impresión de que la democracia cristiana, en vez de apoyar claramente al gobierno, como que empieza a hacer olita, empieza a manifestar una serie de discrepancias que a veces no le hacen bueno al conglomerado llamado nueva mayoría. A ver, yo creo de que la ADC tiene un problema de identidad muy, muy complicado hoy día, la cual necesita demostrarle a la opinión pública, a la gente, de que ellos son un partido de centro y que no son absorbidos, digamos, por los otros partidos que se autodefinen de izquierda y por lo tanto ellos son, digamos, distintos al resto de los otros partidos. Y en ese afán de demostrar, digamos, de que son un partido de centro, indudablemente tratan de establecer diferencias con el resto de los otros partidos y lamentablemente en función del programa de la presidenta Bachelet. Pero también hay que ser claro de que, dos cosas a mi juicio. Una de que para gobernar este país con la experiencia que nosotros tuvimos para el 73 se requiere de la democracia cristiana. Necesitamos trabajar junto con la democracia cristiana. No podemos cometer el error de empujar a la democracia cristiana hacia la derecha. Porque hoy día Nivaldo Mochati en su comentario decía que el problema de la democracia cristiana es que sus dirigentes eran de derecha, su base era de izquierda y sus votantes eran de centro. O sea, bueno, entonces estarían representadas ahí todas las sensibilidades, ¿no? Los guatones, los chascones y los terceristas que también existen. Entonces, en ese afán de diferenciarse, ellos hacen este juego, digamos, porque necesitan demostrar que no son iguales que el PS, ni el PPD, ni el Partido Radical, ni el Partido Comunista, son distintos. Y como es el único partido del centro, porque los radicales, que deberían ser un partido también que representa al centro, son más pequeños, digamos. Son más pequeños, sí. Y ellos también se autodefinen como un partido más a la izquierda, digamos. Pero yo fíjate que ayer me llamó la sorpresa cuando vi